En este video voy a mostrar una pequeña recapitulación de cómo fueron mis operaciones la semana que acabo de pasar, cómo fue, cómo me fue, cuál fue el resultado positivo o negativo, qué hice bien, qué hice mal, cuál fue mi proceso de pensamiento para tomar dichos trades y cuáles fueron mis errores psicológicos durante toda la semana, que realmente fueron varios, ya que el mercado sí brindó buenas oportunidades donde realmente hubiera podido tener una ganancia positiva para mí. Pero simplemente dando un pequeño resumen, psicológicamente no fui lo suficientemente eh, hábil, por así decirlo, y pues sufrí pérdidas estúpidas, por así decirlo. Entonces, sin más dicho, vamos a ello. Bueno, siguiendo con la temática del video, voy a demostrar más o menos la recapitulación de las operaciones que tomé esta semana. Tuve cuatro operaciones la semana pasada, las cuales fueron tres pérdidas y una ganadora. Tuve una pérdida bastante grande, pero fue porque tomé dos trades que pues en breve les voy a demostrar el por qué. Podemos ver que en general la semana fue una pérdida de $37. Para mí realmente fue una buena semana, aunque pues terminé en negativo. Fue una semana donde realmente estaban las oportunidades claras, pero psicológicamente no tuve la mentalidad suficiente ni la disciplina para poder como que permitirme ganar. Yo fui el que me impedí pues tener una operación ganadora esos días. Entonces, directamente pasando con la primera operación en Amazon, vamos a visualizar lo siguiente. Entonces, en Amazon, el día lunes, perdí $28, un día que realmente sí estaba bueno para operar. Entonces, vamos a demostrar un poquito cómo fue la operativa. Entonces, primeramente, uno se dirige a los marcos de temporalidad altos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo visualizaba aquí directamente? Veía que en el marco de temporalidad alta veía esta línea de tendencia que posiblemente podría ser quebrada. Como en la apertura del premercado directamente podía visualizar que el precio había generado un gap y si se encontraba por encima de mi previous day low, eso me indicaba fuerza para gravitar hacia el alza y quebrar la línea de tendencia. Entonces, mi escenario probable era este. ¿Cómo se puede visualizar aquí? Impulso, el precio viene acá, retestea y genera pues su impulso, ¿no? Entonces, justo en la apertura del mercado, el precio se dirige directamente hacia el nivel de soporte como lo puedo visualizar en esta zona. Se viene a dirigir aquí al nivel de soporte, viene a generar va y genera una reacción bastante clara. Listo. Entonces, como los marcos temporales altos, mi tesis estaba bastante clara y mi dirección se encontraba más probable de gravitar hacia el alza, no quise entrar en el quiebre del low de 5 minutos. ¿Y a qué me refiero a esto? Es que en la primera vela de 5 minutos de la apertura del mercado, marco el low y el high, esperando pues el quiebre de cualquiera de los dos para poder entrar, pero en base a mi análisis de las temporalidades macros. Entonces, por ende, cuando el precio viene acá y quiebra mi low de 5 minutos, yo no tomo una operación, ni me anticipé a tomar una operación, por lo que no tenía gran probabilidad. Entonces, yo empiezo a esperar aquí la oportunidad para poder ingresar en el mercado, donde empecé, esta parte me la aguanté, donde vemos aquí que el precio viene y nuevamente como que recapitulo el movimiento original del movimiento macro. Entonces ya me encontraba como anticipándome, donde yo tomo esta entrada acá. Listo, es una entrada bastante buena, es suponer, porque no voy a decir que fue bastante buena, pues porque fue una pérdida, ¿no? Entonces, el error aquí mío fue el siguiente. No me esperé una reacción bastante clara en el mercado. O sea, un retesteo bastante claro. ¿A qué me refiero? A que el precio venga, haga esto, retestee y gravite hacia el alza nuevamente. Aquí no hubiera ingresado por lo siguiente porque esta vela me indica una presión vendedora, por ende no es una vela para mí de confirmación. E igualmente en este punto aún no quería entrar, me parecía un poquito pues más arriesgado, a lo cual yo esperando ya esta zona veía cómo el precio reaccionaba y me anticipé al movimiento. Gran error realmente, me anticipé al movimiento ingresando en esta parte y teniendo pues un stop loss bastante pequeño para limitar la pérdida si llegaba a suceder. Por ende, ahí fue donde yo ingresé, donde el precio directamente vemos cómo llega con fuerza hacia el low de 5 minutos. ¿Cuál era el error? Que yo no me esperé realmente que el precio nuevamente tocara esta zona para poder ingresar ahí sí con una buena entrada realmente. Vemos aquí que el precio en esta zona yo me había salido realmente porque ya había bajado hasta este nivel, ya había quebrado mi stop loss, pero vemos que el precio seguía intacto en esta zona para luego, esta para mí era la gran oportunidad realmente.
¿A qué me refiero? ¿Por qué? Porque el precio ahí si viene acá, vemos que genera una gran reacción dejando una mecha, viene a generar aquí una indecisión y me muestra una vela de confirmación, donde esta era la verdadera entrada y vemos como realmente se ve momentum hacia el alza. Vemos como el precio gravita hacia el alza, targets a este nivel high, al high de la vela de 5 minutos, y vemos como realmente el precio genera su movimiento original, su movimiento fuerte. Pero ¿por qué perdí esta operación? Se preguntan. Por lo mismo, tomé una mala entrada, el precio llega aquí, no me esperé al cierre de la vela, me anticipé y me salí. Pero primeramente fue una mala entrada. Mi análisis estaba correcto, pero mi ejecución fue incorrecta realmente. No me esperé que el precio realmente generara como menciono. Este viene y genere ya la reacción aquí, genera una vela de confirmación para yo ahí sí ingresar, pero me anticipé y entré en un mal momento realmente. Esta vela sí mostraba decisión realmente y fue donde perdí la operación, fue donde perdí el movimiento fuerte. Error gravísimo, fue un día donde realmente hubiera podido tener una operación ganadora, pero por mi anticipación y por mi impaciencia y desespero, no fui lo suficientemente capaz de mantener la disciplina de cumplir mi estrategia, de cumplir las reglas que yo mismo estipulo. Entonces, este fue el día en Amazon, fue el día de pérdida en Amazon, e igualmente vemos como el precio gravita más y más y más, casi hasta el previous day low, que es esta zona, el previous day high, perdón. La siguiente operación fue en AMD, fue una pérdida bastante pequeña realmente, pero fue una pérdida estúpida de mi parte, fue una pérdida por parte mía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a visualizar? Fue una pérdida de realmente $2. Esta operación no duró mucho, duró como pues, menos de un minuto realmente. Entonces, vamos a AMD. Y lo que yo puedo visualizar directamente es que AMD en los marcos de temporalidad alta se encuentra bastante bajista, generando mínimos y máximos cada vez más altos. Entonces el precio aquí viene y genera, aquí no ha generado un movimiento original. ¿Por qué? Porque no ha quebrado ni el high ni el low anterior, el swing high o el swing low. Entonces aquí directamente en esta zona yo tenía una bastante probabilidad de que el precio siguiera a la baja. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque en esta zona directamente puedo ver cómo tengo una zona de soporte bastante clara, donde el precio que genera, vemos que este fue el inicial de un nuevo low. Vemos que desde aquí se genera el quiebre de esta zona y el precio viene y genera un nuevo low. Por ende, esto que me muestra una bastante inyección por parte de los vendedores, una gran presencia por parte de estos mismos. Por ende, mi tesis en AMD era hacia la baja. Entonces, el día lunes, AMD había generado un gap, ¿listo? Entonces, cuando el precio genera un gap, si no lo llenan en ese mismo día, al siguiente día, el precio con más probabilidad tiende a llegar a llenar esos gaps. Entonces, vamos aquí a la apertura del mercado para mostrar un poco más o menos cómo fue el desarrollo de la operación en esta zona. Entonces, vemos aquí, vamos a la apertura. Entonces, vemos como directamente AMD muestra pues que una reacción bastante bajista en este nivel, muestra como un gran sentimiento, podemos visualizar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenía marcado directamente? Tenía marcado el low de nivel de un minuto, pues cuando realmente directamente el premercado abre, el mercado abre, perdón, vemos que el precio gravita un poco más hacia arriba, pero eso aún no me confirmaba a mí lo siguiente, no me confirmaba de que el precio generaría impulsos más hacia el alza, simplemente estaba generando pues venir acá a esta zona para poder generar un movimiento original, donde yo simplemente estaba esperando, siguiente a ello, el retesteo, quiere decir este movimiento, boom, 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 que era el movimiento original de los marcos de temporalidad alta, perdón. Entonces vemos como el precio viene y genera su impulso bastante fuerte. Por ende, aún yo me estaba esperando la oportunidad perfecta para poder tomar una entrada. Listo, entonces aquí el precio llega y aquí es donde yo ingresé. Entrada bastante perfecta realmente. Entrada que yo volvería a tomar sin ninguna duda. ¿Por qué? El precio viene, llega al low de mi vela de un minuto, genera esa pequeña reacción y esta vela roja me genera la confirmación, que fue donde yo tomé la operación. Vemos, dejamos correr la operación y aquí en este punto
yo me salí de ahí. ¿Por qué? Me anticipé, no tuve la suficiente confianza de confiar en mi sistema y en mi estrategia, ni en mí mismo. ¿Por qué? Porque vi esta pequeña reacción que el precio había generado, sin ni siquiera mostrarme confirmación de que se revertiría en mi contra. Simplemente viene y genera esta pequeña reaccioncita para indicar simplemente indecisión ahí en el momento, pero esta parte ya me había indicado a mí una verdadera confirmación. Esta parte de acá, pero pues directamente no fui lo suficientemente capaz para aguantar la operación y por ende, pues como había sufrido una pérdida el día anterior, me dejé afectar por ello y me salí de la operación en ese momento para ver que el precio simplemente genera su movimiento original, donde me perdí de este gran movimiento por anticiparme a esta vela. Entonces, realmente yo estaba correcto, había cumplido mi estrategia, había cumplido mi confirmación, pero en el transcurso simplemente porque una velita me mostró algo contrario al seguimiento de la tendencia, me salí automáticamente, no operé en base a mi conocimiento y en base a lo que el mercado me estaba mostrando, sino en base a mis emociones. Por ende, no fui capaz de mantener esta operación y para luego ser como espectador de este movimiento bastante grande, donde pues realmente quedé como aburrido, pues porque tenía el movimiento, pero no fui lo suficientemente capaz pues para poder tener ese movimiento, esa operación sostenida en ese momento. Entonces, esa fue mi siguiente operación, que fue una pérdida mínima, sí, pero estuve cerca de realmente tener una operación que sí lo era, o sea, que estaba correcta, que yo estaba correcto, pero directamente el error no es el mercado, el error no es la gráfica, la vela, el error es uno mismo, el error fui yo por anticiparme, por sentir como en mi inconsciencia ese miedo a perder, ese miedo a volver a perder. Por ende, yo me salí de la operación para luego, como me había mencionado antes, ser espectador del movimiento en el cual yo quería estar. Pero no, realmente no fui lo suficientemente profesional para tomar esta operación. Entonces, esa fue mi operación en AMD. Vamos a pasar con la siguiente operación. Entonces, la siguiente operación fue en Apple. Una operación ganadora, fue una operación de $50 en ganancia. Entonces, esta fue tomada el día miércoles la tomé, donde compré el contrato en $158 y lo vendí en $211. Más o menos esta operación duró unos 15 minutos alrededor, unos 15 más de 15 minutos. Vamos a visualizarla un poco más a detalle. Entonces, directamente en los marcos temporales altos, yo tenía marcada esta zona de soporte. Y dirán, ¿por qué? Sencillo, porque el precio desde esta zona vemos esta gran inyección y es el origen de este impulso. Por ende, esto me muestra aquí que hay una gran presencia por parte de los compradores. Entonces, aquí tenía marcada esta zona de soporte, aunque aquí se puede visualizar como el precio supuestamente ya la quiebra. Simplemente yo tomé esto, yo asocié esto a que fue una toma de liquidez. ¿A qué me refiero a toma de liquidez? Que el precio viene, hace como un fake out de liquidity, de liquidez, donde para nuevamente generar su movimiento original, ¿no? Entonces vamos a una hora y vemos que el precio se mantiene en esa zona de soporte. Vemos que tiene varias reacciones, una, dos, tres, cuatro, y aquí genera como que la confirmación para que generar el impulso hacia la baja. Pero yo no tenía, o sea, sí tenía estos dos escenarios, ya sea el impulso hacia el alza o el impulso hacia la baja, confirmando pues dirección bajista. Tenía esos dos, tenía esos dos escenarios, pero mi primer objetivo era visualizar cómo este reaccionaba en dicha zona. Por ende, en la apertura del mercado, vamos a visualizar directamente cuando abre el mercado, yo ya aquí había confirmado mentalmente de que el precio gravitaría hacia la baja, ¿no? Pero en comparación con QQQ, este no me mostraba tanta confirmación en ese día, ya que QQQ se encontraba un poquito más con sentimiento al alza. Entonces, yo me quise esperar esta zona, o sea, aquí yo no, aunque el precio viene y quiebra el low de 1 minuto y el low de 5 minutos, este de acá, yo no quería tomar aún una entrada hacia la baja porque aún no sé, no estaba lo bastante seguro en comparación con el QQQ. Por ende, me espero a que el precio se desarrollara un poco más para poder confirmar el movimiento original. Entonces,
Vemos que aquí el precio como que trata de recuperarse, donde nuevamente ya tenía un poco más en claro pues la confirmación de un movimiento más alcista, ¿sí? Entonces, aquí fue en la creación de esta vela directamente donde yo tomé mi operación en esta vela. Dame un momento. Entonces, ¿por qué motivo tomé este trade? Sencillo. Vemos que aquí el precio genera un quiebre. Genera el quiebre, no genera un buen desplazamiento, ¿sí? Pero sí en los marcos temporales altos yo sí podía visualizar cómo el precio había reaccionado a esta zona. Vemos que reacciona aquí y esto me había confirmado a mí realmente que el precio podría gravitar hacia estas zonas, hasta mi previous day high o un poquito menos o un poquito más, dependiendo pues cómo el precio se comportaba, ¿sí? Entonces, aquí fue donde, en esta vela martillo, por así decirlo, fue donde yo ingresé, porque me mostraba bastante decisión, mostraba bastante momentum para gravitar hacia el alza, donde fue una operación bastante buena. Aquí yo tenía mi primer target, que era por acá. Listo. Entonces, cuando el precio llega a esa zona, me mantuve ahí en la operación, me mantuve. Entonces, cuando el precio llega ahí a esa zona, yo no me quise salir. ¿Por qué razón? Porque no quería operar en base a lo que mi mente me estaba diciendo, como a este target yo ya me salí cumpliendo un ratio 1 a 2. No quise realizar eso, no por codicia, simplemente por visualizar lo que el precio me estaba mostrando a mí. Entonces, algo que aprendí de pues, un libro que me estoy leyendo es que cuando el precio muestra decisión al alza, mm, estamos acostumbrados a que ya salimos en cierto punto para no aguantar ese dolor de pronto de incertidumbre de que el trade se puede revertir en contra mía y perder cuando yo tenía cierta ganancia ya, por así decirlo, en mis manos. Entonces no quise realizar eso, quise realizar lo que muy pocos realizan y era tratar de mantener esa posición, no por cuestión de codicia y ganar más, sino por la cuestión de que lo que el mercado me estaba a mí mostrando y que había entrado, como por así decirlo, en la ola. Yo había entrado en la ola y por qué me iba a salir en el momento en el cual la ola me está dando a mí la oportunidad para poder hacer algo, por así decirlo, impactante. Entonces, ahí yo seguí manteniendo la operación, esperando a cómo este reaccionaba. Entonces, me dije dos cosas mentalmente. No voy a dejar que mi mente opere por mí, voy a operar en base a lo que yo estoy visualizando en el mercado, para por ende ver cómo el precio seguía gravitando hacia el alza, generando movimientos fuertes, ¿correcto? Entonces, en este punto, aquí tenía esta zona. Para mí esta zona era crucial. ¿Para qué? Para confirmarse que si el precio rompía por debajo de ella, yo me salía de esa operación. Entonces sigo esperando, esperando y vemos cómo el precio se mantiene ahí. Listo, aún yo no me había salido en esa parte para luego salirme más o menos. Entonces, entonces esta era mi zona donde yo iba a mantener, por así decirlo, mi operación. Si el precio gravitaba más abajo de esta zona, yo me salía de ella. Pero yo simplemente me salí en esta parte. Más o menos como en esta parte. El precio subió un poquito más y ahí sí se revierte, como podemos visualizar en un ratico más. Ahí sí se revierte, pero si me hubiera salido aquí, no hubiera sido la decisión más correcta. De pronto para algunos sí, porque pues aseguran las ganancias, pero yo quería hacer lo que no mi mente me estaba diciendo, sino lo que el mercado me estaba mostrando a mí. Y me estaba mostrando de que quería gravitar más hacia arriba. Por ende, salirme aquí hubiera sido la peor opción realmente. Y esperé y tuve un movimiento más adecuado realmente. Siguiente de ello, vamos allá al último día, donde fue un día donde tomé pues dos operaciones. Vamos a mostrar un poco cómo fue ese día, ¿vale? Pasando con mi siguiente operación, que fue en Nvidia, el día viernes tomé dos operaciones para un total de una pérdida, como mencioné, alrededor de unos $56. Mi primer pérdida fue de $32 el día viernes, donde la embarré en el aspecto técnico, por así decirlo, y en el aspecto pues de confirmación de entrada. Entonces podemos ver visualmente que Nvidia viene y genera una reacción en mis all time highs. ¿Para qué? Para mostrar o sea, el precio siempre se mueve de liquidez interna a liquidez externa, por ende, y así, y de liquidez externa a interna. Por ende, cuando llega a este punto vemos una gran reacción aquí e igualmente, también fue por la noticia que hubo este día, realmente no me acuerdo muy bien el nombre de la noticia,
pero vemos como realmente el precio genera una presencia de qué, de los vendedores. Entonces, por ende, yo quería visualizar lo siguiente, por una posible dirección más hacia la baja hasta llegar a este nivel de soporte o simplemente una posible consolidación. Entonces, aquí directamente marco mi low de 1 minuto y de 5 minutos. Aquí mismo. Listo. Entonces, aquí yo tenía como confirmación esperar mi entrada, ¿sí? Pero cuando el precio viene y genera lo siguiente, yo dije en el momento que Nvidia generaría momentum hacia la baja. Pero como podemos visualizar en los marcos temporales altos, este mismo había generado pues un movimiento bastante bajista fuerte y no había generado como un movimiento de retroceso, por así decirlo. Vemos que el precio viene a bajar directamente fuerte, no retrocede, sino que simplemente consolida, consolida y nuevamente sigue con la continuidad. Por ende, yo visualizaba más movimientos que gravitaran más hacia la baja. Entonces, ¿qué es lo que me hizo confiar más a mí? La temporalidad alta, pero no me pasó en mente ver, por así decirlo, un movimiento de rebalanceo. Entonces, cuando el precio viene, genera su pretesteo, viene, genera un nuevo low, en esta zona me anticipé a la entrada, teniendo una entrada realmente improbable para mí, con baja probabilidad. ¿Por qué lo menciono? Fue en esta zona directamente. ¿Por qué lo menciono? Porque el precio simplemente aquí no me había generado una confirmación correcta. Si vino, si generó un quiebre, generó un buen desplazamiento, pero no me generó un movimiento de confirmación adecuado, ¿listo? Entonces, fue en esta vela roja donde yo ingresé, donde igualmente esta me genera que sí una reacción, pero no una confirmación directa, porque no es una vela bastante fuerte. Aunque esta sí lo es, no tampoco me da la fiabilidad. Aunque yo ya había entrado en esta zona, el precio aquí viene, genera un retroceso un poquito más profundo, pero yo no me había salido de la operación en ese momento. Yo la dejé correr, por ende yo pretendía de que el precio gravitara más hacia la baja, para luego este simplemente revertirse. Y aquí fue mi salida de la operación. Aquí fue donde me salí de la operación, para luego este mostrar un movimiento más de reversión. ¿Correcto? Listo. Entonces, vamos a la siguiente operación que fue la misma en Nvidia. Aquí perdón, aquí puedo visualizar que el precio no respeta, o sea, primeramente mi entrada estaba mal ahí. Segundo, el precio sí hubiera podido seguir bajando, pero aún así hubiera tenido la buena entrada, hubiera ingresado, sí, porque habían dos probabilidades. Una probabilidad más alta de que el precio siguiera gravitando hacia la baja o simplemente que se revirtiera. Pero no tuve una buena entrada, una verdadera entrada, una entrada que se rigiera con mi estrategia. Por ende, me anticipé y me confié creyendo yo mismo internamente que yo ya iba a ganar esta operación. Por ende, la dejé correr para luego esta misma me sacó. Listo. Entonces, como aún tenía mi tesis, por así decirlo, más o menos intacta, la siguiente operación fue un poco más mínima. Fue una pérdida de $25, donde yo seguía pretendiendo vender, vender. Aquí, listo. Entonces, esta, esta no es una buena entrada, realmente genera indecisión, no genera confirmación. Pero yo había ingresado ya en esta parte. O sea, me distraje en el transcurso de este movimiento, me distraje realmente y simplemente apenas vi que el precio llegó aquí, fui inútil realmente. Vi y anticipé, o sea, ya me sentía seguro de que el precio ya iba a generar este movimiento. Para ende no realizarlo y simplemente gravitarse hacia mi contra, como puedo visualizar. No me espero una confirmación correcta. Y aún así la gente diría, bueno, pero yo también hubiera podido ingresar aquí. No, ¿por qué? Porque vemos que el precio genera, pues sí, la vela va bastante con cuerpo, pero vemos que genera esta reacción de mecha, que indica como una indecisión realmente, no me genera una confirmación tan clara, tan concreta de que haya una presencia de vendedores. Por ende, el precio ahí sí genera su movimiento fuerte hacia la baja, y ahí sí. Realmente el precio no estaba mal, simplemente fui yo. No me esperé una buena entrada, no me esperé una buena confirmación, me anticipé al movimiento, eh, no fui lo suficientemente paciente para esperar una realmente y verdadera entrada para poder tomar una mayor probabilidad a mi favor, sino que simplemente me anticipé a los movimientos creyendo que yo iba a estar correcto. Por ende, por ende, en conclusión, tuve, como había mencionado,
Esta semana una pérdida de $37. No me arrepiento pues de esa pérdida, simplemente fue una buena semana. Como pudieron visualizar, en el primer y segundo trade que había tomado, eran buenas operaciones, pero no cumplí mi sistema, no tuve la confianza, no cumplí la estrategia, siempre me anticipé. O sea, ese ha sido mi error desde que empecé con dinero real. El error de anticipación, el error de que me quiero anticipar a los movimientos para querer ver que yo estoy en lo correcto, pero no es así realmente. Es todo lo contrario, no he tenido una constancia positiva en mi trading, como pueden ver al día de hoy, en el mes, desde el 1 de enero, desde el 2 de enero, perdón, hasta el día 10, he tenido una pérdida de $70 de mi cuenta. Entonces, ese es mi error realmente, o sea, mi falta de confianza, el que a veces cuando sufro una pérdida me desconcentro y sigo inconscientemente creyendo que aún tengo la tesis intacta, sin realmente visualizar más o menos lo que el precio está realizando. Y apenas veo un pequeño toque en mis zonas, ya ingreso ahí creyendo que yo voy a estar correcto, creyendo y anticipando un movimiento que aún no me ha confirmado sentimiento de ya sea generar un movimiento hacia la baja o al alza. Por ende, son errores que yo creo que la mayoría como novatos, como principiantes empezando con dinero real cometen, que el querer anticiparse, el querer tener ganancias rápido, el querer estar correcto siempre, pero no es el caso. El precio nunca nos va a seguir, por así decirlo. Nosotros sí nos podemos unir a una ola del precio, pero nunca estar siempre correctos, siempre, por así decirlo, asegurar qué movimiento puede tomar el precio, ya sea hacia la alza, hacia la baja, lo que sea, pero eso es algo que realmente me ha hecho daño en mi trading, el anticiparme, la falta de confianza, la falta de disciplina para seguir mis reglas, seguir mi estrategia, porque esta semana que pasó fue una gran semana realmente, como mencioné, hubieron movimientos bastante claros, con bastante sentimiento a tomar ciertos puntos o ciertas direcciones, pero yo internamente no fui lo suficientemente disciplinado para tener esas buenas entradas para tomar ganancias, pero realmente no, aún mentalmente no estoy preparado para ganar. O sea, me impido yo mismo ganar, me impido yo mismo tener operaciones positivas, porque el mercado me lo está mostrando, me lo está diciendo, me está diciendo, este es el momento. Y hay días que no es el momento y él mismo lo dice, él mismo lo enseña, pero yo lo estoy haciendo es psicológicamente por mí, o sea, querer estar correcto para mí, para ganar y esto. Pero no es así, no es como uno cree. Es más o menos, sí, pues, aunque uno tenga pérdidas, aunque he tenido pérdidas constantes en mi trading, prácticamente ya he perdido más del 50% de mi cuenta. Aún no me va a rendir, así los pierda, pero la idea no es perderlos, lógicamente, pero sí son cosas que uno va aprendiendo en uno va aprendiendo en el camino y agradezco tener pues estas pérdidas realmente. Suena estúpido lo que estoy diciendo, pero realmente sí agradezco haber perdido pues esas operaciones, ese dinero, porque si no hubiese sido por eso, realmente no me hubiera dado de cuenta cuál es mi error constante, qué es lo que siento psicológicamente cuando tomo una operación. Entonces es un pequeño review pues de lo que de lo que realicé en la semana pasada, ¿sí? Entonces esta semana pues la idea es mejorar, el propósito es mejorar esos aspectos, dejar de anticipar, dejar de ser sobreconfiado, dejar de desconfiar de mí, ser, por así decirlo, lo bastante capaz de tener la confianza para tomar una operación con probabilidad y lo bastante capaz de no tomar una operación que tenga baja probabilidad. Entonces, aún aún me falta mucho camino por recorrer, pero van a visualizar de que yo realmente lo voy a lograr y voy a lograr esa consistencia, perdón. Entonces, este fue todo el video. Espero pues tanto como ustedes y yo tengamos una gran lección respecto a esto. Aunque muy poco lo vean, pero muchos lo van a ver en un futuro, yo estoy seguro. Entonces, eso es todo.